de compactación, ¿no es cierto? Dinámico, estático y por amasado. Y también digamos, la compactadora que se debe utilizar en terreno dependiendo del tipo de suelo. Ahora vamos a ver control de densidades de campo. Determinación de la densidad de campo. Una vez que se realiza la compactación en el terreno, entonces hay que controlar a qué grado de compactación se llegó a compactar en el terreno. El grado de compactación, no sé si tengo aquí la fórmula, ¿verdad? Bueno, terminaremos, pues, faltaba un poquito esto, por favor. No nos dio tiempo el otro día. Terminaremos esto. Cuando se está compactando un suelo y tenemos que utilizar el mismo banco de préstamo con volúmenes grandes de suelo, entonces en ese caso amerita hacer un terraplén de prueba. Aquí por lo que van a corregir, aquí dice terraplén de prueba. El terraplén de prueba consiste en hacer un tramo de aproximadamente unos 200 o 300 metros con el suelo que se va a usar y se va compactando en capas y se va contando el número de pasadas de máquina. Entonces, por ejemplo, aquí entonces vamos a obtener por una altura determinada, ¿no es cierto? Entonces vamos a determinar diferentes densidades con cada pasada de máquina, pero usted está hablando de la compactadora. Por ejemplo, aquí en 2 pasadas tenemos esta densidad, en 4 tenemos esta, en 8 tenemos esta, y a partir de más o menos de 6 pasadas de máquina aquí ya está casi constante, es asintótico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no nos conviene, digamos, seguir pasando porque ya llegamos a la densidad máxima. Ya esto va a ser constante. Entonces, con 6 pasadas de máquina ya estaríamos nosotros ya llegando a las densidades máximas. Entonces, esta prueba se hace en un tramo, tomando en cuenta, como les digo, diferentes alturas para llegar al óptimo, ¿no? De tal modo que con pocas pasadas de máquinas lleguemos a las densidades máximas para optimizar más que todo el tiempo y el gasto, digamos, de maquinaria que se necesita para compactar. Entonces esta prueba se hace, repito, cuando son tramos largos y que el banco de préstamo sea de gran volumen, entonces vale la pena hacer esto. Pero si vamos a ir cambiando de tramos muy cortos, entonces ¿para qué vamos a gastar plata haciendo este tramo de prueba? Bien. Luego, ahora la compactación también se puede hablar digamos, de la compactación relativa, que involucra tres densidades. El gamma D, que viene a ser la densidad de campo, y la densidad mínima, esto es la densidad cuando el material está totalmente suelto. Esta densidad máxima es cuando el suelo está compactado a la densidad máxima en el laboratorio. Y esta es la densidad mínima cuando está suelto, igual que acá. Multiplicado por 100, esto nos da compacidad relativa. Y viene a ser la misma ecuación de acá, ¿ya? Esa compacidad relativa. Entonces, esto nos permite también tener idea, ¿no es cierto?, de cuál es nuestra compacidad relativa, digamos, del suelo. Ahora, para determinar el grado de compactación es otra fórmula que se emplea, a ver si no lo tengo. Pero de todo modo, escríbanlo. La compacidad relativa, perdón, el grado de compactación. El grado de compactación es igual a la densidad de campo dividido entre la densidad máxima obtenida en laboratorio. Todo eso multiplicado por 100. Es el grado de compactación. Entonces, eso nos sirve como parámetro
Para decir, por ejemplo, si a nosotros nos dicen que la curva de compactación es, digamos, bueno, entonces dice en el campo deberá llegarse, que se al 95% de la densidad máxima. Entonces estamos determinando el grado de compactación. ¿Qué hago? Una prueba de la densidad que se alcanzó en el campo con la compactación que se hizo, lo dividimos entre la densidad máxima de la curva de compactación en el laboratorio. Multiplicamos por 100. Entonces, si está bien compactado, entonces nos va a dar 100%, porque la densidad de campo va a ser igual a la densidad máxima del laboratorio, entonces nos da 1 multiplicado por 100, es 100%. El grado de compactación es 100%. Si nos dice 95, nos admite un poco más bajo, sucesivamente, ¿no? Como les decía el otro día, ¿no es cierto? La compactación que se debe hacer no sé si les indiqué, pero si no les indiqué, por favor, anótenlo. La compactación que normalmente se exige en la conformación de un terraplén es la siguiente. Espero que nos lo indique ustedes. Ya. Entonces, cuando estamos tratando con... Eso puede variar dependiendo de las normas que hagan cada consultor o cada país, etcétera. Entonces puede variar, pero más o menos es un criterio que se debe manejar. Si estamos compactando la subrasante, la densidad que se debe alcanzar debe estar entre 90 a 95% de la densidad máxima obtenida en el campo. Perdón, obtenida en el laboratorio, el 95%. De 90 a 95 en la subrasante. Y en la subbase tenemos que alcanzar una densidad entre 95 a 100% de la densidad máxima. Y en capa base se debe alcanzar entre 95 a 100%, que es en la mayoría de los casos se compacta a la densidad máxima igual a 100%. Eso en capa base. Ahora, las alturas de compactación adecuadas en capas es la siguiente. Trabajar entre 18 centímetros a 30 centímetros máximo, de capa a capa. Y lo recomendado está entre 20 y 25 de altura de capa a capa. No es como muchos creen, porque leen la propaganda de una compactadora, dice que la vibración alcanza 2 metros y quieren ponerle 1 metro y compactarle sobre eso, entonces no es así. Lo que pasa es que el suelo se conforma en la parte superior, se puentea, o sea, se pone más duro y abajo queda semi-compactado. Entonces con el tiempo eso se deforma y tenemos asentamientos, ¿no? Entonces la compactación debe ser máximo de 30 centímetros, lo sumo, trabajar mejor entre 20 a 25 centímetros, de capa a capa. Cuando son compactados con equipos más chicos, entonces hay que bajar la altura de compactación. Se baja entre 10 a 15 centímetros, cuando las compactadoras son pequeñas. Y siempre controlando la humedad óptima, siempre. Con un rango de variación, como decimos anteriormente, en la anterior clase, se puede dar un margen de más o menos 1.5%. 1.5% más húmedo, 1.5% un poquito más seco. Pero mejor si trabajamos con la humedad óptima. Bien, entonces, esos cuidados hay que tener en la compactación. Bueno, entonces ahora para determinar el grado de compactación tenemos que saber la densidad de campo. Entonces, para determinar la densidad de campo, hay lo primero que se hace, que vamos a pesar que no está aquí, pero aquí. Bueno, vamos a hablar de esto, pero este simplemente en caso de apuro, no es una norma, ni tampoco es recomendable hacer esto, pero muchas veces uno va al campo y no ha llevado equipo para sacar ninguna muestra. Por ejemplo, cuando se hace un trabajo de consultoría, por un problema que hubo en una carretera o cualquier cosa, entonces uno tiene que dar un informe sobre lo que ve y para recomendar qué trabajo necesita hacer allá. Pues para eso hay que tener algo en que basarse. Entonces en ese caso se puede
determinar, por ejemplo, la densidad de campo, sacando si es arcilla, entonces es fácil sacar muestras, ¿cierto? 10 por 10 por 10, un cubo de 10 por 10. Pero se lo recubre ya sea con parafina sólida, y si no se tiene parafina sólida, se puede recubrir con plástico, pero bien cubierto, sin alterar, hasta traer el laboratorio, y ahí se hace ya la medida correspondiente. Se sumerge puede ser en mercurio, o podemos sumergir también si quieren en agua, pero lógicamente con parafina, o de lo contrario también se puede sumergir en aceite. El aceite denso, con la viscosidad densa, entonces funciona bien. Entonces se lo moldea el pequeño cubo, en un recipiente se coloca un poco de aceite denso y se lo sumerge. Entonces el volumen desplazado va a ser igual al volumen de la muestra. Y secamos esa muestra y vamos a tener el peso seco, el peso húmedo y peso seco de la muestra para calcular humedad. Para utilizar esta fórmula, el peso de la masa sobre el volumen de la masa, 1 más la humedad. Con eso calculamos la densidad. Lógicamente esta densidad que se obtiene de campo tiene que ser igual a la densidad o próximo a la densidad que se obtiene en laboratorio. Lo otro es, en último caso, ¿no es cierto?, cuando en el campo, supongamos que no fuera arcilla, fuera arena, pero necesitan saber cómo está su compacidad de esa arena. Entonces ¿qué hacen? Se consigue aceite de una viscosidad de un aceite de Corona, lo que conocen vehículos. La de Coronas más espesos son con una viscosidad de 140 o bien de 240, que viene por medidas, que son más espesos. Entonces ese aceite no sirve, entonces se compra 1 o 2 litros de aceite y se hace un agujero en el suelo. Primeramente se enlaza y se hace el agujero en el suelo con la ayuda de una cuchara y con algún elemento para cavar, y una pequeña brocha. Con eso sacamos toda la tierra que se está sacando el hueco, y eso va a ser la tierra extraída. Entonces pesamos eso, el peso de la masa del suelo, que viene a ser esto. ¿Acá? Ahora quiero conocer el volumen. Entonces el hueco que he hecho, ¿no es cierto?, que lo limpié y que lo acomodé bonito con la brochita, entonces le he hecho el aceite hasta la cantidad que entre. Lógicamente va a sobrar un poco. Ese poco que sobra lo llevo al laboratorio y lo voy a medir cuánto sobró. Entonces, si yo he tenido 2 litros, digamos, ¿no es cierto?, si sobró medio litro, será que 1,5 litros entró al hueco. Entonces yo ya tengo el volumen de este, que es equivalente al volumen de la masa, que es el volumen del hueco. Y tomo una porción de la muestra y obtengo humedad. Con su dato ya calculé la densidad de campo. Lógicamente, paralelamente llevo otra muestra, en la cual hago hacer la curva de compostación. La curva de compostación lo comparamos, cuánto alcanzó la curva de compostación y qué valor tiene esta densidad de campo, y decimos, bueno, falló el tramo, o se hundió, o cualquier cosa, ¿no es cierto?, porque la densidad que se detectó está aproximadamente, porque no estamos con certeza, porque hay que hacer otros estudios más, está aproximadamente a tal valor que equivale a un 80 o 90% de la densidad máxima. Y además hay que hacer la clasificación de suelo. Entonces con eso decimos, bueno, de repente está equivocado. Una cosa dice en el proyecto y otra cosa puede ser que esté con otro material. Entonces en esos casos se hace esta operación. Bien, la segunda operación también se hace de la siguiente manera: densidad mediante cilindros con bordes cortantes. Esto planteamos nosotros varias veces en la alcaldía, en la universidad, pero son reacios la gente a cambiar. Ahora justamente hay un joven que está haciendo una tesis para demostrar que este sistema es válido, porque en Brasil lo manejan este método, y aquí no queremos manejarlo. Y es bien simple el manejo. Esto solamente es para suelos arenosos, arcillas o mezclas entre ellas, pero no para suelos que tengan grava. Para eso no sirve este método. Entonces, ¿en qué consiste este método? Se tiene un cilindro, de acuerdo a normas, los brasileños ya han normado esto, y uno de los bordes es cortante, afilado. Tampoco no es como un cuchillo, sino tiene un pequeño espesor para que no se doble el cilindro al enlazar.
Entonces, previamente al punto donde se quiera tomar, se enrasa en superficie, se lo coloca el cilindro y luego se coloca un cabezal sobre el cilindro. Y el cabezal tiene un pequeño orificio, una ventanita que el cual nos sirve cuando hincamos el cilindro, el suelo ya se ve por ahí, entonces quiere decir que el cilindro ya está lleno, entonces ya se deja de golpear. Entonces sobre el cabezal se coloca una guía, un tubo metálico de media pulgada de acero galvanizado, y a través de ella largamos un martillo que está aproximadamente unos 5 kilos, no me recuerdo exactamente. Entonces con una mano se levanta el martillo, que también tiene un hueco al medio porque viene a través de una guía que está en el cabezal del cilindro. Vamos golpeando para clavar el cilindro en el suelo. Y clavamos hasta donde aparezca por la ventana ya el suelo. Entonces en ese momento levantamos el cabezal, sacamos el martillo y ya tenemos el cilindro clavado en el suelo. Bueno, ahí enlazamos, como ya está un poquito de más el suelo, entonces enlazamos con una regla con bordes cortantes o en su defecto con un cuchillo grande, lo enlazamos y tomamos una plancha o simplemente una pequeña madera, ¿no es cierto?, que sea plana, y apoyamos y con la pala lo volcamos, sacamos el cilindro que estaba clavado en el suelo, lo volcamos, lo ponemos patas arriba, entonces lo que estaba en la plancha queda apoyado, la parte superior del cilindro ya queda apoyado, ya está plano, y procedemos a cortar también la parte de abajo. Entonces tenemos la muestra contenido en ese cilindro, y ese cilindro mide 1000 centímetros cúbicos. Entonces directamente tenemos el volumen, 1000 centímetros cúbicos. Luego de esa tierra que salió, lo guardamos, lo pesamos, tenemos el peso de la masa del suelo, que viene a ser esto. Y el volumen ya es 1000. Tomo una porción de muestra de la parte central de la muestra que saqué, tengo humedad, ya está listo, calculamos la densidad de campo. Es bien simple. ¿Por qué? Porque lo difícil es conocer este volumen. Te hacemos agujero, pero ¿cómo lo medimos el volumen del hueco? Pues el volumen del hueco es el volumen de la masa del suelo, que tiene este peso. Entonces este cilindro de bordes cortantes nos facilita hacer eso. Bien. A ver si, justamente para demostrar que funciona, este joven está haciendo comparación con densidades que estamos usando de arena y otros métodos, el volúmetro también, que es el varón de caucho que vamos a ver ahorita, y está comparando con este método para ver la diferencia que existe entre los otros métodos y este método que queremos imponer en Santa Cruz. Para convencer a la gente hay que hacer pruebas, ¿no? Sin pruebas no los podemos decir nada. Bien. Ahora, también antes de ir adelante con esto, me olvidaba decir, bueno, ya hablamos cuando estábamos haciendo la curva de compactación utilizando la aguja Proctor, también es uno de los métodos. Se enlaza la superficie donde se quiere tomar la densidad, y ahí se procede a hincar el aguja Proctor. Entonces, como tenemos ya el valor para la densidad máxima, ¿no es cierto?, la presión, o sea, la presión que se necesitó para meter la aguja Proctor hasta la marca que tiene, entonces eso es lo que buscamos. Entonces, si en el punto que estamos haciendo la verificación nos da ese valor que obtuvimos en el laboratorio, entonces quiere decir que está con la densidad máxima. Es un método simple y rápido también. Pero cuando se hace con la compactación hay que hacer el valor de la equivalente de la presión de hincado para la densidad máxima. Con ese dato vamos al campo y en el campo hincamos en el sitio que uno quiera, que uno escoge, quiere determinar la densidad de campo, ahí se hace esa prueba. Ahí no necesita pesar nada, simplemente hincar la aguja Proctor. Bien, tenemos otro método también que es este. Voy a decirlo bien, aquí.
La determinación de campo mediante la medida de volumen de la tierra extraída. Entonces, este es primero vamos a hablar del cono de arena para que usted lo entienda aquí. Aquí estamos hablando del volumation. Perdón, de caucho, después hablamos. Y me olvidaba decir, cuando tomen densidades de campo, no es cuestión de hacer un agujero muy profundo, sino máximo hasta 14 centímetros, un poquito más. Porque si lo hacemos muy hondo, nos va a faltar arena cuando estamos midiendo, entonces eso no es conveniente. Tiene que sobrar siempre la arena en el cono. Por eso siempre se hace 14 centímetros. Por eso también se limita la altura de compactación. Si solamente estoy controlando hasta 14, 15 centímetros, entonces ¿cómo voy a controlar si he compactado 30 centímetros? Tendría que hacer la verificación en 2 capas. Pues para no hacer eso, entonces se estila hacer a lo sumo de compactación entre 20 y 25 centímetros nada más, para poder controlar adecuadamente. Porque la norma dice eso, ¿no? Máximo hay que hacer la perforación hasta 14 centímetros. Bien, y entonces el cono de arena, ¿en qué consiste? Vamos a ver si tengo este dibujo. Este es el dibujo. Este es un frasco transparente, pues bueno, antes venía de vidrio, ahora viene de plástico. Con una rosca aquí y tiene un embudo, un pequeño embudo por el cual la arena va a pasar por acá, y aquí tiene una válvula para cerrar o abrir para que entre la arena en este hueco. Este hueco que se hace en el suelo, se saca la muestra, es el peso de la tierra extraída, y lo que queremos medir es el volumen de este hueco. Entonces, para hacer este hueco, primeramente se coloca una plancha aquí, esta plancha que viene aquí, previamente colocada aquí esa plancha. Sobre esa plancha se coloca el embudo. Entonces, cuando estamos trabajando en terrenos duros, como ser capa base o arcillas rígidas, duras, entonces la plancha tiene unos orificios aquí. Entonces se coloca con un clavo o bien una barrita metálica, ¿no es cierto?, bien afilada, se lo hinca para que no se mueva la plancha, para que me permita hacer el agujero. Porque cuando el agujero está bien, o sea, cuando el suelo está bien compacto, especialmente con arcilla o bien capa base, a veces hay que necesitamos un cincel, como ven aquí un combo, una cuchara especial para golpear y poder cortar y sacar la tierra dentro de este hueco. Una vez hecho el hueco, entonces colocamos el embudo de esta forma. Como ven aquí, este frasco con el embudo lo apoyo sobre esta plancha. Una vez apoyado, entonces abro la válvula y la arena cae. ¿Por qué es transparente aquí? Porque tenemos que ver en qué momento dejó ya de caer la arena. En ese momento cerramos la válvula y nos va a quedar una arena sobrante en el frasco y tener otra arena que entró a este hueco. Entonces, por diferencia de peso, vamos a ver el volumen del hueco. Entonces, una vez que llenó, entonces se retira y ya recogemos la arena que entró acá con sumo cuidado, porque podemos utilizarla en 3 o 4 huecos, no se contamina. Si se contamina la arena, entonces ya no podemos utilizar, hay que lavarlo de nuevo. Por si acaso, la arena tiene que ser calibrada con alto contenido de cuarzo. Las normas dicen arena de Ottawa, pero ¿quién va a estar trayendo las de Ottawa de Canadá, no? Arena. Los argentinos, lógicamente, para muestras, de repente para que conozcan, pero no para trabajar, pues. Después los argentinos dicen arena de San Juan, seguramente deben tener un banco parecido, supongo. Los españoles dicen arena de Segovia. Bueno, nosotros decimos en la norma STM está la arena de Ottawa, pero eso es lo que hacemos acá en nuestro medio de cosas. Después les voy a enseñar cómo se calibra la arena. Hay que lavarla bien, que sea con alto contenido de cuarzo y redondeado, no angular. Y hay que calibrar la arena. Entonces esa arena, como es difícil lavarlo y trabajarlo, entonces se recupera. Se puede hacer con la misma arena unos 3 o 4 agujeros, ¿no? Siempre y cuando no esté contaminado. Entonces lo que no esté contaminado se pone en una bolsa y lo que esté contaminado se pone en otra bolsa para recuperarlo también, para lavarlo.
Bien, después hay que calibrar de nuevo. Bien, entonces una vez que hagamos esa operación, ¿no es cierto? Y entonces ya vamos al laboratorio y sacamos una porción para obtener la humedad, y el peso que salió de esta muestra de aquí, de este hueco, es el peso del suelo, y el volumen vamos a hacer por diferencia de pesos. Aquí vamos a ver eso. Aquí. Por ejemplo, vamos a aplicar esta fórmula. Este es el volumen del agujero o del hueco. Vamos a decir, este P viene a ser peso de la arena seca más frasco antes de empezar la operación. Entonces, cuando hacemos este frasco, lo llenamos, así como esto, que lo ponemos en embudo, está completamente lleno, hasta aquí, del cuello del frasco. Bueno, y luego lo volcamos y procedemos a igual en esta forma sobre la plancha, y abrimos la válvula y la arena va a caer aquí. Entonces vamos a tener entonces diferentes pesos. Entonces el peso acá es peso de la arena seca más frasco antes de empezar la operación. Este P2, o sea, P', es peso de la arena en el embudo. Entonces, fíjense aquí. Lógicamente yo tengo un peso porque hasta acá, tomando en cuenta la plancha, ¿no es cierto? Viene aquí, hasta acá era en el hueco, pero tengo un espesor la plancha que es aquí más o menos casi medio centímetro, y por diámetro nos da unos 200 gramos, entonces hay una equivocación, entonces hay que tomar en cuenta el peso del espesor de la plancha. Entonces eso se calibra justamente con la arena en el embudo, tiene que ser la arena en el embudo más el espesor de la plancha. Eso lo vamos a calibrar, después le enseño a calibrar. Entonces eso ponemos en este peso, que viene a ser P'. Ahora, P' es la arena que sobró en el frasco. Entonces el peso total menos la arena que sobró en el frasco, menos la arena más el peso de la arena en el embudo. Entonces son tres datos. Ahora, aquí está la operación, aquí como ven, menos, ¿no? Pero hay que hacer una cosa, fíjense aquí. El peso de arena en el embudo es peso neto, por eso lo he puesto aquí al final. En cambio, aquí tiene tara, que es el peso del embudo y el frasco. Igualmente aquí, la arena sobrante es la arena, frasco, embudo. Entonces, ¿qué se hace? P menos esto, primero, la operación, solamente en el cálculo. Entonces aquí, automáticamente se destara estos dos. Menos el peso neto de la arena en el embudo. Y entonces tenemos el peso de la arena, que está en el hueco, dividido entre el peso unitario de la arena. Esto lo vamos a calibrar para que la arena preparada ya tiene este peso unitario. Entonces, con eso conocemos el volumen del agujero, del hueco. Entonces, aplicamos esta fórmula. ¿Entiendes? Aquí, como ven, el peso de la masa que saqué del suelo, del agujero, y este es el volumen del agujero. Y tomo una porción de la muestra y tengo la humedad. Ya está. Con esos datos calculo la densidad de campo. Bien, entonces, de ese modo, ¿no es cierto? Uno va, por eso es importante, para hacer este ensayo, hay que lavar la arena y calibrarla. ¿Entendieron, no es cierto? El ensayo en campo, cómo se hace esta operación. Hacer un agujero, poner la plancha, sobre la plancha se apoya el embudo con la arena, luego se suelta la válvula, entra la válvula, larga la válvula, la arena al hueco hasta que llene, luego se retira y tenemos la arena sobrante, que es este de aquí. Entonces la arena llena menos de lo que sobró, ya tenemos el peso de la arena. Menos el peso de la arena en el embudo, tenemos el peso de la arena en el hueco, dividido entre el peso unitario de la arena que ya está calibrado. Entonces eso nos da volumen del hueco, o volumen del agujero. Ya está. Entonces con eso nos permite calcular la densidad de campo. Bueno, ahora vamos a ver cómo se calibra la arena. Bueno,
no está aquí, pero sin embargo sería bueno, tomen nota ustedes, por favor, cómo se calibra la arena. Calibración de la arena. La arena previamente hay que lavarlo de impurezas orgánicas, especialmente que no haya nada. Que en caso de impureza, entonces se lo pone con ácido clorhídrico o ácido nítrico una noche para que desintegre todas las partículas orgánicas. Y luego se lava la muestra. Ahora, por eso siempre es bueno buscar un lugar donde no tengamos contaminación de materia orgánica. Entonces no es necesario poner en nada, solamente hay que lavarla. Una vez lavado y secado la muestra, entonces tamizamos la arena en un tamiz que salga todo el polvillo que tiene, ¿no es cierto? Porque al lavar sale, pero siempre cuando seca y aún queda un poco. Entonces hay que tamizarlo eso en una media 200 para que todo el polvillo salga de la arena. Una vez realizado, entonces procedemos a calibrar. ¿Cómo se calibra? Ustedes toman digamos, por ejemplo, pueden usar dependiendo del tamaño de las partículas que ustedes encuentren en el medio, entonces pueden utilizar la malla número 40-60, o sea, 40 arriba y 60 abajo. Entonces todo lo que retienen en la 60 lo toman como para calibrar la arena. Y lo que quedó en el número 60, en el número 40, perdón, lo botan. Y lo que pasó en el número 60 también. Entonces solamente utilizan la arena que quedó, que pasó la número 60 pero la 40 y quedó retenida en la 60. Es una opción. La otra opción es pueden ustedes utilizar la malla número 40, perdón, número 20 y que se tenga la 40. Pero es muy granular, entonces se puede poner entre 30 y 40 también. Dependiendo del tamaño. Que no sea muy grueso ni muy fino. Intermedio, esos valores. Entonces, eso se lava bastante, ¿no es cierto? Por lo menos unas 2 bolsas, si quieres, bueno, dependiendo, ¿no?, del movimiento que tenga en su laboratorio. Entonces, una vez seco, totalmente limpio, bien mezclado homogéneamente, entonces se procede a determinar el peso unitario de la arena. Previamente hemos lavado. Entonces, para determinar el peso unitario de la arena, se coloca el mismo frasco, el mismo cilindro del Proctor de 4 pulgadas, que tiene 11 centímetros de altura, sobre una superficie plana, y luego se coloca este embudo con el frasco y se deja caer, ¿no?, que llene el cilindro. Una vez que llene el cilindro, entonces cerramos la válvula, enlazamos el cilindro y limpiamos todo el excedente que está botado en la mesa, y solamente va a quedar la arena que está en el cilindro, que es 944 centímetros cúbicos, que es de una pulgada, mejor dicho, el cilindro de 4 pulgadas mide 944 centímetros cúbicos. Entonces, de todo modo, eso también hay que verificarlo, porque a veces varía, los fabricantes hacen variar un poco, entonces hay que verificarlos. Entonces, como ya conocemos ese volumen, pesamos. Esto se hace varias operaciones, ¿no? Peso 1, peso 2, peso 3, etcétera, ¿no es cierto? Y el volumen va a ser constante porque el cilindro no varía. Entonces, sobre volumen, peso sobre volumen, más peso sobre volumen. Tenemos 3 o 4 ensayos y se promedia ese valor. Es el valor del peso unitario de la arena. El peso de la arena que estaba en frasco, perdón, en el cilindro, y el volumen del cilindro. Eso nos da el peso unitario de la arena. Completamente seco se le pone, entonces, en qué malla fue calibrado, y en la fecha, y bueno, tu etiqueta, por supuesto, ¿no? Entonces, eso se coloca el peso unitario de la arena con una tarjeta en la bolsa que van a guardar la arena. De ese modo se calibra la arena. ¿Se entendió? Hola. Sí. Ya. Ahora vamos a calibrar la arena en el embudo. También hay que calibrarlo. Para calibrar la arena en el embudo, hacemos lo siguiente. En una base, en una superficie plana, colocamos la plancha, esta plancha. Por esa plancha colocamos el embudo, perdón, el frasco más el embudo. Bueno, lo largamos
hasta que llene de todo el embudo, y cuando ya llena, entonces va a parar acá, ya no cae la muestra, cerramos, y toda la arena que quedó en el espesor de la plancha, más todo este volumen del embudo, lo pesamos. Entonces tenemos, ese es el peso de la arena en el embudo. Estamos tomando en cuenta el peso neto de lo que está en el embudo, más el espesor de la pestaña de esta plancha. De ese modo se calibra. Igualmente se pesa unas 3 o 4 veces y se promedia. Y es el valor que va a tener entonces el peso unitario de la arena. Perdón, el peso de la arena en el embudo. Entonces eso es una constante en la operación que hicimos, ¿no? Acá estamos tomando en cuenta eso. Peso de la arena total, el peso de la arena en el embudo. Hacemos esta operación previamente, después estamos menos, perdón, este es el peso total de la arena y más el embudo, menos el peso de la arena sobrante más el embudo, menos el peso de la arena en el embudo, dividido entre el peso unitario que ya estaba calibrado. De ese modo se calibra la arena y también se calibra la arena en el embudo. Por eso siempre es bueno no cambiar de embudos, porque de una a otra, por más que compra de la misma fábrica, tiene variación. Entonces siempre hay que tratar de unir tanto el frasco como el embudo. Entonces, de ese modo hacemos el método del cono de arena. Bien, ahora vamos a ver la determinación de la densidad de campo mediante la medida del volumen de tierra extraída. Tierra extraída. Entonces, aparte de este método, hay un método que se llama el método de balón de caucho, o también se llama el método del volúmetro. Aquí está. Este. Método del balón de caucho, o también se llama volumation, ¿no? Comúnmente aquí nos hemos acostumbrado a hablar de esta palabra, volumation, ¿no? Pero en realidad el método en español es método del balón de caucho. ¿En qué consiste este método? No sé si lo tengo. Fíjense, lo mismo tiene una plancha metálica como que sirve de guía también para hacer el agujero. Se saca la tierra haciendo el agujero y se tiene aquí un frasco que vamos a poner con agua. Entonces, ¿por qué se llama balón de caucho? Justamente en la base inferior tiene un agujero, ahí se inserta un globo de caucho, de goma. Una vez insertado, entonces colocamos una base firme y lo graduamos con el agua que tiene hasta donde marca ese, o sea, la membrana apoyada en una base firme y con el agua hasta una cierta marca. Ahí está calibrado. Entonces, al agujero que hemos hecho, ¿no es cierto? Igualmente se recoge la tierra y aquí vamos a medir el volumen. Resulta que este frasco está aquí, tiene una escala de abajo, o sea, de arriba para abajo. Entonces el agua se coloca hasta una cierta marca, ya lo tenemos anotado, y luego a través de un bombín, igual que el de peluquero, o si no también se puede adaptar. Muchas veces se lo pone con un inflador de pie de bicicleta, se puede poner con una manguerita acá y se va bombeando. Entonces el aire obliga a que el agua entre a ocupar todo el vacío del agujero. Entonces lógicamente esta planchita, ¿no es cierto? Siempre cuando el terreno es duro, también igualmente se pone unas barras metálicas para que no se mueva la plancha. Ahora, aquí, lógicamente, se puede hacer trampas. Parece que es uno de los métodos que está haciendo que desaparezca este ensayo. Antes se ha utilizado bastante. Entonces, hay que meter aire hasta que esta plancha trate ya de levantarse un poquito, de subirse para arriba. Entonces en ese momento quiere decir que ya el agua ya ocupó todo el espacio. El agua está en la membrana. Entonces en ese momento hacemos la lectura y vemos exactamente la cantidad de agua que entró en el agujero. Eso es el volumen del hueco, directo. Entonces, ahora, este bombín tiene
una piecita que larga y bota aire para abajo, entonces inmediatamente el agua otra vez se sube para arriba. Y luego se recupera el agua y se recupera la membrana. Y de ese modo puede hacer varios pozos. Lo peligroso es que cuando hay una punta de una piedrita o hay un palito, qué sé yo, entonces pues, como el agua está, como hay agua en un globo, porque el balón de caucho no es más que un globo, igual que un preservativo, lo mismo, la misma forma. Entonces, a veces se agujerea. Entonces, cuando se agujera, lógicamente se pierde el agua. Entonces, ahí ya acabó su vida útil la membrana. Lo difícil es que, lamentablemente, en Bolivia, pues no fabricamos ni el condón, ni peor estas cosas. Entonces, a veces, por emergencia, hay que utilizar un preservativo, especialmente el condón de los antiguos son bastante duros, se ponen 2 de esos y sirve para hacer los trabajos. O si no, hay que comprar o hacerse 3 porque no hay en el mercado para comprar. La docena está, más o menos cada uno llega a costar alrededor de unos 14, 15 dólares ¿no? Cada membrana, es caro. A veces en el día se rompe varios y hacer traer eso, se trae de Brasil, Argentina o de otras partes. Pero en Bolivia no fabricamos eso. Entonces sí, lo que algunas veces por emergencia se utilizó condones, ¿no? Se coloca 2 y se lo pone aquí y funciona bien. Bien, entonces el balón de caucho. Lógicamente los errores que trae este tipo de, digamos, de determinación de la densidad de campo, a veces, como le digo, uno que sea tramposo no le llena mucho el agua, entonces va a ser el volumen más chiquitito, ¿no? Porque como estamos calculando con esta fórmula, cuando el volumen es chico, siempre nos va a dar la densidad. Están aquí. Entonces el peso grande, el volumen chico, siempre va a dar esa densidad. Pues algunos hacen trampa. ¿No? Entonces por eso cuando uno está haciendo con este método hay que exigir de que esté asegurado, que esté lleno el agujero con agua. Después la superficie, al hacer el agujero, la pared nunca queda totalmente liso. Entonces a veces la membrana no entra a las partes irregulares, entonces no está midiendo correctamente el volumen. Entonces, bueno, muchos factores que hizo de que hoy en día se utiliza muy poco esto. Antes se utilizaba bastante. Bien, entonces esos son los métodos que más se emplean en la práctica. Y después tenemos justamente el método nuclear, que es este método. Lógicamente los métodos son modernos. Antes, cuando apareció el famoso Trolle, el intensímetro alemán, utilizaba este equipo está fundamentado en un contador lento de neutrones, ¿no? Que antes como elemento de activo se utilizaba el radio, ahora se utiliza berilio. Entonces el radio es bastante peligroso en su uso por la radiación que emitía. Entonces el operador no quería trabajar en esta radiación por trabajar. Entonces el método consistía en lo siguiente. Ahora en cambio apoya directamente ya estos equipos modernos. Anteriormente había aquí un agujero acá, se clavaba el agujero acá para una varilla y luego, ¿no es cierto?, hasta la profundidad que uno quería saber la densidad. Entonces, ¿qué hacía? Después de hacer eso, entonces lógicamente ponía en funcionamiento el equipo, entonces la radiación que emitía, entonces leía la lectura de ida y vuelta y le daba justamente en el almacenamiento de la memoria de la máquina, le almacenaba, ¿no es cierto?, la densidad y después hacía una corrección y también acá almacenaba la hora, a qué lado estaba haciendo, si estaba haciendo del lado izquierdo, centro, derecho, de aquel lado del camino donde está trabajando, se almacena y luego se conecta a una computadora y ya saca su informe, ¿no? Ahora es un equipo moderno de berilio, usted puede dormir al lado de este equipo, no pasa nada, y ya no necesitan clavar ya esos estaques que se clavaban antes. Y lógicamente que antiguamente, lógicamente que esto no hay que abrirlo, ¿no? Nunca hay que abrir la parte mecánica, si se arruinó hay que los técnicos lo arreglan, no capacitados, ¿no? Porque estamos trabajando con elementos radioactivos. Y entonces este método, como le digo, el radio era peligroso. ¿Qué causaba? La radiación causa problemas genéticos.
A veces los hijos salen con mutaciones genéticas, causa albinismo, le causa impotencia, en fin, varias cosas que puede causar la radiación. Entonces la gente era reacia a usar antes. Ahora no, es común. Entonces, cuando para guardar igualmente la caja donde se guardaba el equipo, estaba forrado con una película de plomo. Y también el delantal que usaba el técnico que hacía la operación también estaba un delantal de cuero, por debajo iba una película de plomo, para evitar la radiación. Y justamente cuando ponían en funcionamiento, corría y después volvía corriendo otra vez para apagar el equipo. Había bastante problema porque, como le digo, el elemento se utilizaba radio, como le digo. En cambio ahora es berilio. El berilio hace menos daño que los rayos solares. Pero lo único que hay es no hurgar la parte interna del equipo. Bueno, entonces eso sería todo lo que es compactación y el control de densidad de campo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, ahora vamos a hablar entonces de lo que había dicho anteriormente, ¿no es cierto?, movimiento de tierra. Vamos a ver qué es hinchamiento y qué es encogimiento. Primeramente vamos a hablar de hinchamiento. La obtención de los valores de hinchamiento y encogimiento de los suelos y rocas tienen singular importancia, ya que influyen en el cálculo del movimiento de tierra, excavación, relleno y transporte. Al extraer el material, puede ser suelo o roca, aumenta su volumen dependiendo de la característica del material. Por ejemplo, al excavar 1 metro cúbico de material aumenta 1.20 cúbicos, entonces ¿cuánto su aumento de volumen? Es 20%. Lo mismo ocurre con el encogimiento. Yo traigo 1.5 cubos, digamos, ¿no es cierto? Cuando lo ponga a un lugar compactándolo, de repente va a ser menos de un cubo. Entonces eso es el encogimiento. Entonces aquí tenemos una tablita, por ejemplo. El aumento de volumen se da en los siguientes casos. Fíjense, para rocas dinamitadas puede cambiar de volumen entre 30 a 80%. En rocas no dinamitadas de 10 al 30%. En suelos arcillosos de 20 a 60%. Suelos limosos de 10 a 40%. Suelos granulares de 10 a 30%. En gravas y arenas de grano redondeado de 5 a 15%. Entonces aquí justamente, aquí viene el tema de que con cuál límite va a trabajar. Supongamos que ustedes van a cargar material granular, que van a presentar una licitación, donde van a acabar, van a botar piedra y después van a reponer con otro material. Usted lo pone 30%, ¿no es cierto?, de hinchamiento, posiblemente usted pierda de licitación, porque le va a salir muy caro por el transporte. De los 100 cubos, si crece el 30%, son 130 cubos. Y si crece el 10%, son 110 cubos, ¿no es cierto? Entonces imagínense ustedes de que calculan con 10, por hacerlo barato. Pero si con los 10% no es lo real, ¿quién se lo va a pagar la otra cantidad que le sobró para votar? Para sacar de su bolsillo. Y se le pone el 30, pues de repente es muy caro, lo va a perder el trabajo. Entonces la mejor forma es medirlo. Entonces se hacen unos ensayos que uno puede estar más cercano a la realidad. Entonces usted va con seguridad de que ese suelo tiene ese tipo de cambio de volumen. Pues aquí es peligroso, ¿no es cierto? Ahora, cuando estamos llenando, ocurre lo contrario. Entonces de repente, ¿no es cierto?, compro arena, que sé yo, 1000 cubos, digamos, por así decir. Y bueno, el hueco tiene 1000 cubos, pero no voy a comprar arena 1000 cubos, ¿no? Voy a tener que comprar posiblemente unos 1300, porque yo tengo que compactarlo a la densidad máxima. Al compactar se me está disminuyendo el volumen. Entonces tengo que considerar cuánto.
unos 300 cubos más, aparte de eso. Si no considero eso, me va a faltar material. Entonces, ¿quién me lo da ese material? Porque generalmente casi los bancos de préstamo hay que comprar material cuando el dueño cobra. Entonces, ¿quién lo pone en la plata? Por eso es peligroso en este caso. Es mejor trabajar siempre con una prueba que se puede hacer en el campo. Bien, entonces aquí, y eso es fácil de determinar, fíjense. Para determinar el volumen, el porcentaje de hinchamiento, ustedes hacen densidad de D sub S menos D sub E. ¿Pero qué es D sub S? Densidad del material sin perturbar, o sea, tal como está en el sitio. Y D sub E, densidad del material escalado, probablemente suelo. Dividido entre E por 100, eso es lo que le va a dar el hinchamiento. Entonces hay que tomar dos densidades. Densidad en el sitio, tal como está el suelo, y otra densidad cuánta suelta. Con eso entramos a esta formulita y vamos a calcular cuánto de por ciento va a tener de hinchamiento real. En el encogimiento hacemos lo mismo. Con el encogimiento es esto. Dice volumen D sub C, densidad de material compactado, humedad óptima. Esta es la densidad máxima, el compactado, densidad máxima. Y de su S, densidad del material en sitio. Aquí hay un error. Hay un error ahí. Aquí, ya, a ver, estamos aquí. D sub C menos D sub S, corrijan por favor aquí, D sub S sobre D sub S. Entonces, en esta formulita corrijan D sub S, por favor. D sub C menos D sub S sobre D sub S. Bueno, D sub S viene a ser densidad del material compactado a humedad óptima y densidad máxima. Es lo que se hace en el laboratorio. Y D sub S densidad del material en sitio. Entonces hacemos esta comparación. Y aquí nos va a decir cuánto se encoge. Pongámosle que sería la densidad de tanto, cuánto por ciento va a ser su encogimiento. Entonces eso nos va a dar una pauta para decir, bueno, para rellenar lo que estoy botando, para rellenar y reemplazar material compactado a la densidad máxima, necesito tanto por ciento más de material en volumen. Entonces usted sabe para poder optimizar su oferta. Para eso es útil estas formulitas. Ahora, si no quiere hacer esto, más real, ¿qué se hace? El suelo que va a acabar, se hace un agujero de 1 por 1. 1 metro por 1 metro por 1 metro. Bueno, sabe que es 1 metro cúbico. Pero de ese metro cúbico, usted va midiendo cuántos cubos ha hecho un recipiente con volumen conocido, usted lo saca y va a medir cuánto de volumen real se convirtió ese 1 metro de volumen. De repente ha sido 1,30, entonces quiere decir que el 30% del volumen es el hinchamiento. Ahora quiere comprobar el encogimiento, lo mismo. Usted hace un agujero 1 por 1 y luego lo va rellenando en capas como va a compactar, cada 20, qué sé yo, y hasta la densidad máxima que tiene que compactar. Entonces usted va a medir en un agujero de un cubo cuánto entró, de repente entró 1,5 cubos. Entonces quiere decir que eso, aunque el encogimiento va a ser 50%. Entonces ese tiene que presupuestar ese material, comprar y compactar, porque le van a pagar justamente por suelo compactado. Inclusive para transporte también es importante. Ustedes saben que, imagínense llevar 300 cubos que le salga además por equivocarse. Llevar un camión de 12 cubos a una distancia, pongamos unos 15 kilómetros o 20 kilómetros de camión, está costando alrededor de 15 bolivianos kilómetros. Entonces, ¿cuánto va a pagar? Imagínense de plata ese harto dinero. Entonces, por eso es conveniente hacer las pruebas siempre de este volumen para no equivocarse mucho, ¿no?
en la apreciación tanto, pues si el supervisor lo mismo, de repente como supervisor, como no conoce, de repente el que le está proponiendo el trabajo le está sacando la mugre, ¿no? Porque no va a llevar ese volumen, pero le va a cobrar un volumen por hinchamiento y otro por encogimiento. Entonces, lo mejor es verificar. Justamente esa verificación a veces uno se pone en problema. Hay una empresa que hacía mantenimiento a una empresa petrolera, le sacaba un tanto por ciento de hinchamiento y otro de encogimiento. Y entró un ingeniero nuevo. Digo, no me convence y voy a hacer las pruebas. Hizo estas pruebas. Y no, pues. O sea, el tipo ya hacía años que estaba cobrando de más. Tuvieron que bajarle su precio. Real. Bien. Eso sería entonces en cuanto a lo que es suelos, la parte de compactación. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Me escuchan? Sí, así me lo escuchamos, no tengo ninguna pregunta. Ya, bueno, se está pasando al laboratorio, por lo menos vayan a ver, a modo de conocer por lo menos los instrumentos que hay, ¿verdad? Todo lo que hemos visto ahí en el laboratorio. Ya. Bueno, entonces la próxima clase que viene ya entramos a la parte práctica y ustedes vienen con su formulario. Preparan su formulario. Yo les voy a pedir, cuando estemos resolviendo los problemas, les voy a pedir qué fórmula voy a aplicar y yo voy a nombrar, voy a sacarme la lista. A ver, ¿qué aprovechamiento tienen, si estudiaron o no? Por favor, entonces, sé que la clase, o sea, la parte de problemas que sea pues participativo, no solamente dirá, con todo lo que hemos hablado acá, pueden preguntar si tienen duda igual la parte teórica, también pueden preguntar, y también la fórmula que vamos a ver, también me dicen que le van a decir qué fórmula vamos a utilizar o cómo podemos resolver el problema. Porque no tiene sentido que yo resuelva los problemas y ustedes copien y después no han captado, ¿no? Pero bueno, entonces que sea participativo. Entonces la próxima clase ya es práctica, por favor, ¿ya? Vamos a resolver problemas desde el principio. Bueno, entonces quedaremos. Soy ingeniero. Le voy a pasar de todo modo el cuestionario de esta última parte también, ¿ya? Hoy o mañana se lo voy a pasar. Listo, quedamos en dos problemas. Hasta luego. Hasta luego.